La letra es de Marcelo Ramal. Política Obrera está lanzando este rap contra la precarización laboral. Y así como escuchábamos antes la canción del Alambique, ese blues que hablaba de esta Bariloche que nos duele, la música, el arte nos ayuda a ver con más claridad a veces lo que pasa, acercarnos de otra manera. Vamos a hablar con Marcelo Ramal, que es precandidato a presidente por Política Obrera, y ellos, a través de este rap, pero con un mensaje muy claro, vienen hablando de el derecho laboral, ¿no? Como un tema central, la precarización y diferentes formas que se están plasmando en una política que va derecho a la precarización. Marcelo, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Este es un tema central para ustedes. Sí, por supuesto. Colocamos muy fuertemente este tema del avance contra el derecho laboral, que digamos, es una realidad presente, por un lado, en todo lo que tiene que ver con los contratos precarios. El trabajador que hoy tiene un contrato, es decir, no tiene un contrato, trabaja con factura, monotributo, y por otro lado, el que incluso estando en blanco, tiene, digamos, su salario verdadero, su salario básico, el que debería constituir, digamos, su ingreso verdadero, una parte menor del salario que realmente cobra, porque el resto de su ingreso está condicionado a cláusulas de productividad, presentismo, horas extras, es decir, una condición laboral extorsiva, donde además muchos de esos adicionales no contribuyen a cargas sociales, a salud, jubilación. Bueno, convirtiendo al trabajador en una especie de material descartable, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema central. Alguno podrá decir, bueno, es una agenda acotada para una campaña electoral nacional, pero yo les puedo demostrar que no. Primero, porque tirando del violín de la precarización laboral, vamos a encontrarnos con una precarización general de toda la vida social. Le voy a dar un solo ejemplo. El joven precarizado, el joven que tiene trabajo precario, deja de estudiar. Y eso yo lo vivo muy de cerca como docente universitario, porque estoy asistiendo, digamos, a una fantástica deserción de alumnos que simplemente se te acercan y te dicen, bueno, profe, tengo que dejar porque me cambiaron el horario de trabajo, o me rescindieron donde trabajaba y ahora trabajo en un lugar con un horario cambiado, o simplemente donde trabajo 12 horas por día y nunca sé hasta qué hora efectivamente me tengo que quedar. Entonces, esta realidad incompatible con el estudio, digamos, las consecuencias de la precarización. Sí. Otro aspecto característico de este régimen precario se relaciona con la salud, porque digamos, el trabajador precario difícilmente tiene acceso a una salud con derechos. Tiene que recurrir al hospital público y muchas veces ese hospital público además está saturado o asfixiado de presupuesto. Y finalmente, bueno, lo que todos sabemos, digamos, el trabajo en negro, el trabajo sin aportes, condena al trabajador precario a carecer de jubilación. Bueno, la pandemia dejó muy en claro esto, ¿no? La cantidad de gente trabajando en estas condiciones, ¿no? Trabajando en negro. Estaba escuchando en algunos candidatos, referentes de Bullrich, que tienen, concretamente, tienen planes sobre estos convenios laborales, y es realmente para prestar mucha atención.
Claro, lo que quieren hacer es, digamos, generalizar y legalizar este estado de precarización. Y naturalmente que es una exigencia, esto está directamente asociado a los planteos de reestructuración de la deuda, negociación con el FMI, porque en la agenda de estas negociaciones lo que está presente es, por un lado, una fuerte devaluación de la moneda, un mayor ajuste fiscal todavía al que ya estamos viviendo hoy, y luego lo que llaman, digamos, las reformas de segunda generación, es decir, una reforma laboral jubilatoria para aumentar, digamos, la vida laboral del trabajador, los hombres de 65 a 70, las mujeres de 60 a 65, o sea, una contrarrevolución laboral y previsional. Sí. Entonces nos parece muy importante que, existiendo una campaña electoral donde todo esto está en discusión, exista una voz que con fuerza coloque este problema de, digamos, el trabajo con derechos. Marcelo, porque esto lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Esto de las condiciones que impone el FMI, la deuda, estos convenios que en los cuales avanzaron, pero ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Es una pregunta hasta muy básica, pero me parece importante entender por qué el Fondo Monetario Internacional puede imponernos esto. ¿Qué ganancia van a tener ellos si destruyéndonos un país que después no le va a poder pagar nunca nada a nadie? Ocurre lo siguiente, la deuda pública, la deuda pública externa, hay que entender qué significa. La deuda es un derecho sobre la riqueza social, o sea, el trabajo, porque la riqueza es creada por el trabajo, es un derecho de los acreedores sobre la riqueza social futura de un país. Y en la medida que esa riqueza social es creada por el trabajo, cuando se discute el pago de la deuda, lo que se discute es de qué modo se estruja más duramente, más firmemente la fuerza laboral del país que tiene que pagar la deuda. A diferencia de la deuda que vos podés tener por haber comprado un televisor o un lavarropa, o quien puede tener una deuda por haber financiado un plan de vivienda, por ejemplo, la deuda pública no tiene contrapartida. Simplemente, como además financia fuga de capitales, y muchas veces financia simplemente el pago de deudas anteriores, contra la deuda contraída, Argentina lo único que tiene, y lo mismo pasa con cualquier otro país endeudado en el mundo, lo único que ofrece la Argentina es un derecho al acreedor a quedarse con una parte del presupuesto nacional de los años que vienen. Y por lo tanto, tratándose la deuda de eso, lo que ofrece el Fondo Monetario como auditor general de todos los acreedores de la deuda argentina es asegurar condiciones laborales y sociales de mayor explotación de los trabajadores, en este caso de la Argentina. ¿Qué piensa puntualmente? Las reuniones de directorio del FMI, si se tradujeran a un lenguaje sencillo, dirían lo siguiente: bueno, a ver, ¿cuántos días de trabajo de los maestros argentinos nos vamos a quedar nosotros en el año 2024? ¿Cuánta sangre de las enfermeras de Grecia va a ser chupada y exprimida el año que viene para que se pague la deuda griega? ¿Me entiende? Es decir, en esto consiste lo que a veces se llama el sistema internacional de la deuda. Es decir, un régimen de vampirización general de los países para rendir un tributo perpetuo, a perpetuidad,
a los acreedores internacionales. Hoy el capital internacional, es decir, el capitalismo como régimen social, sobrevive por este tributo parasitario. Usted sabe que Grecia, después del acuerdo de deuda del año 2010, retrocedió 50 años en materia de derechos sociales. Entonces, esta es la razón por la cual hoy el tema de precarización laboral, reforma, despojo de derechos sociales y laborales está colocado a la orden del día. Claro. Manifiestamente en el caso de Bullrich, Larreta y demás, y consintiendo con el silencio, pero adaptándose a esta ola por parte del oficialismo, por parte de Massa, por parte de la CGT, que colabora con Massa y que ha consentido este ataque a los derechos laborales. Bueno, tirando de ese piolín del cual estábamos tirando, aparece claramente esto, ¿no? Como hace una pregunta casi inocente, pero sabemos que es una herramienta de dominio en este sistema de la deuda, porque es todo un sistema, ¿no? En el cual nosotros también somos cómplices desde acá. Sí, hasta tal punto, es decir, no nosotros, no vos y yo, la clase capitalista argentina, los empresarios argentinos en sus activos, tienen casi el 60% de la deuda pública argentina. Es decir, ellos también, además de quedarse con el trabajo de los obreros que están en su fábrica, se quedan con el trabajo de todos nosotros cuando cobran los intereses de esa deuda. Se están registrando una baja participación electoral en las distintas elecciones que se vienen dando. ¿Esto cómo lo analizan ustedes? Bueno, a ver, consciente o inconscientemente, la población se da cuenta que los planteos electorales de los partidos que aparecen, digamos, con la mayor repercusión mediática o que tienen los mayores recursos para hacer llegar sus planteos, no ofrecen ninguna salida a la crisis que están viviendo. El que gobierna hoy, el partido que gobierna hoy está sometiendo a la población a un proceso de inflación creciente, de devaluación de la moneda, aumento de la miseria social y del desquicio económico. Los que se postulan como alternativa tratan de disimular que lo que pretenden es un retorno agravado a la época de Macri. Entonces, bueno, todo esto despierta la desconfianza natural de la población. A esa población genuinamente desconfiada, lo que decimos es que convierta ese desagrado en una expresión positiva y bueno, aproveche la posibilidad de votar ahora el 13 de agosto defendiendo sus derechos, en este caso votando a Política Obrera. Empezamos hablando de la precariedad laboral, algo que algunos podrían plantear como algo muy acotado para una campaña política nacional. ¿Qué mirada tiene del país hoy dentro de la geopolítica? Estados Unidos, China, Rusia, proyectos económicos como litio, como hidrógeno verde, en el medio el tema de la transición energética, nos venden la idea de que podemos tener un lugar distinto y vemos que estamos repitiendo los modelos de centro-periferia, promesa de futuro limpio, y pasa mucho de todo eso aquí, en nuestra provincia, en el marco de una geopolítica que lamentablemente nos sigue poniendo en un lugar muy relegado. Bueno, ocurre lo siguiente, ninguno de los proyectos que tienen que ver con riquezas naturales, gasoducto de Neuquén a La Pampa, litio, agronegocio, etcétera, ninguna de estas salidas está o se puede sustraer
de esta cuestión que discutíamos antes, es decir, del dominio del capital financiero y de la cuestión de la deuda sobre el conjunto de la economía argentina. Los proyectos productivos que tienen que ver con estas cuestiones hoy son concebidos como garantía del pago de la deuda externa argentina o eventual garantía también de un nuevo proceso de endeudamiento. Entonces, en estas condiciones, ninguno de estos proyectos va a contribuir con una armonización económica o con una industrialización. Más bien, lo que se está pensando es en una rápida depredación de recursos, y sobre la base de la exportación, contribuir con las divisas dirigidas al pago de la deuda. Hay un viejo dicho argentino que creo que se reitera, ¿no es cierto? Cada tanto: con una cosecha nos salvamos, ¿no? Con un yacimiento nos salvamos, con una explotación minera nos salvamos, pero nadie se salva cuando la dirección del proceso económico y social está en manos del capital financiero internacional. Miren, hay que mirarse en el espejo de Bolivia. Bolivia hace 10 años era la estrella gasífera del continente y se auguraba, ¿no es cierto?, que iba a cambiar su estructura productiva a partir de los extraordinarios hallazgos de gas. Hoy nos enteramos, digo hoy en este tiempo, ¿no?, sí, que Bolivia agotó sus reservas gasíferas y al mismo tiempo viene acumulando una deuda pública muy importante para lo que representa el país. Hoy se duda de su capacidad de pago de esta deuda, justamente ¿por qué? Porque agotó las reservas de gas que operaban como garantía del pago de esa deuda. Entonces es un país que seguramente va a entrar en el lote de naciones en cesación de pagos, y en esa cola de naciones de cesación de pagos, el directorio del FMI, como le dije antes, discutirá qué brazo, qué pierna del trabajador boliviano deberá ser amputada para contribuir al pago de la deuda. Estamos hablando con Marcelo Ramal, precandidato a presidente por Política Obrera. Estamos teniendo esta charla en el marco de las PASO que se vienen, falta muy poquito, el 13 de agosto. Obviamente que no va a cambiar todo en las próximas elecciones ni en las otras. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, en primer lugar, colocando, como lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, la agenda de la mayoría trabajadora del país. Es decir, la que representa la mayoría abrumadora, ¿no es cierto?, de quienes viven en Argentina, de los que viven en su trabajo, y entonces reorganizando la economía y la sociedad desde el salario, desde el derecho al trabajo, y convocando a los trabajadores a una gran acción colectiva para lograrlo. Para nosotros el proceso electoral es la oportunidad de decirlo, de señalarlo, de organizarlo de este modo, y el voto es un pronunciamiento, el voto a Política Obrera, un pronunciamiento para que esa mayoría nacional trabajadora tome las riendas del proceso político y del poder en sus manos. ¿El trabajador argentino perdió su conciencia de clase? A ver, la conciencia de clase es una conquista muy compleja que durante muchas décadas en la Argentina fue, digamos, apropiada por el peronismo. El trabajador argentino durante mucho tiempo confió en el peronismo, que no representaba una conciencia propia, porque el peronismo no encarnaba el planteo de que la clase trabajadora dirigiera el país, sino más bien que la clase trabajadora fuera soporte, fuera apoyo de aquellos que dirigían el país en función de intereses de otro orden, intereses de carácter capitalista, y durante un
cierto periodo, en un periodo muy breve, esa clase capitalista ofreció a cambio del apoyo algunas conquistas laborales y sociales que de todos modos los trabajadores argentinos venían bregando desde hacía muchísimo tiempo. Y luego el peronismo agotó completamente esas posibilidades políticas. El peronismo después fue el menemismo, las privatizaciones, Cavallo. Posteriormente fue, digamos, una gran tentativa de rescate de los intereses económicos que habían quebrado en los 90 bajo el kirchnerismo. El kirchnerismo no alteró el corazón del proceso de endeudamiento y privatizaciones de la década anterior. Entonces, hoy debe construirse una conciencia de clase sobre la base, efectivamente, de que la experiencia peronista ha quedado largamente agotada. En general, de un modo general, la izquierda argentina es tributaria del peronismo, y lo es todavía hoy. Política Obrera, desde que nacimos a la lucha política, y esto fue hace mucho tiempo, aunque como Política Obrera hoy tengamos un agrupamiento reciente, bueno, los que hoy estamos en Política Obrera hemos luchado desde siempre justamente por la independencia política de los trabajadores argentinos y por la formación de esa conciencia de clase que vos mencionabas antes. Gracias, Marcelo, por este tiempo. Les mando un abrazo. Adiós. Hablábamos con Marcelo Ramal, que es precandidato a presidente de Política Obrera, tirando del piolín de la precarización laboral. Hablamos de todos estos temas, terminando por esto de el trabajador argentino y su conciencia de clase.